Muy buenos días, quiero saludarte en esta hermosa mañana. Extiendo a ti y a toda tu familia un abrazo muy fuerte y le agradezco a Dios por poner en tu corazón el deseo de unirte a esta transmisión. Quiero invitarte a que hoy meditemos en el libro de Lucas capítulo 5, versículo 12 al 16. Y dice la palabra del Señor y la leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En una de las aldeas Jesús conoció a un hombre que tenía una lepra muy avanzada. Cuando el hombre vio a Jesús, se inclinó rostro en tierra y le suplicó que lo sanara. Señor, le dijo, si tú quieres puedes sanarme y dejarme limpio. Jesús extendió la mano y le tocó. Sí quiero, dijo. Quedó sano al instante, la lepra desapareció. Entonces Jesús le dio instrucciones de que no dijera a nadie lo que había sucedido. Le dijo, preséntate ante el sacerdote y deja que te examine. Lleva contigo la ofrenda que exige la ley de Moisés a los que son sanados de lepra. Entonces será un testimonio público de que has quedado limpio. Allí donde estás, quiero invitarte a que juntos oremos al Señor y le pidamos a Él que hoy nos hable en nuestra vida, que nuestro deseo hoy es escuchar su dulce voz, la voz que trae consuelo, esperanza, aún la voz que corrige y la voz que exhorta. ¿Por qué no oramos al Señor? Padre, queremos darte en esta hora las gracias por darnos la oportunidad de poder conectarnos a través de este medio y así poder, Señor, escuchar tu palabra. Hoy queremos decirte, Señor, pon en nuestro corazón el querer como el hacer de tu buena voluntad, Señor, y que sea tu palabra hoy sembrada en nuestro corazón. Ayúdanos, Señor, para que la podamos tener en cuenta y no solamente eso, la podamos poner en práctica, porque tu palabra dice que tú no quieres que seamos oidores, sino que seamos hacedores de tu palabra. Yo te pido, Dios, bendice a cada persona que se une a través de este medio para escuchar la predicación. Te ruego que donde están tú les bendigas y te pido, Señor, que esta tu palabra, Señor, corra y sea oída, sea escuchada, Señor, hasta lo último de la tierra, Señor. Oramos dándote gracias en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, he titulado a esta enseñanza hoy Descubriendo la voluntad de Dios. Y antes de empezar a desarrollar el tema, es importante que tengamos en cuenta el significado de la palabra voluntad. Y la palabra voluntad viene de la raíz griega telema y tiene una connotación muy especial y es placer, gozo, satisfacción, un deseo profundo del corazón. Cuando tú y yo leemos Génesis capítulo 1, versículo 31, leemos que Dios vio todo lo que había hecho y era bueno en gran manera. Esto nos muestra que toda la creación es la misma expresión de la agradable voluntad de Dios, del placer de Dios, de la satisfacción de Dios. Por eso todo lo que se hace debemos hacerlo buscando continuamente el agrado de Dios. Cuando tú y yo buscamos el agradar a Dios, el llevar a cabo su voluntad, el complacerle a Él, el poder nosotros tener el placer de hacer lo que Él demanda, vamos tú y yo a recibir grandes recompensas y unas enormes bendiciones. Por eso todo aquel que no obedece y acepta la voluntad de Dios no es apto y no es digno del Señor. El mismo Señor Jesús dijo allá en Mateo capítulo 7, versículo 21, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Así que el hacer la voluntad de Dios es muy importante. El placer, el gozo, la satisfacción de lo que Dios desea que tú y yo hagamos es importante y está por encima
de todas las exigencias que se puedan realizar. Si vemos, Dios en su voluntad permitió que Adán y Eva estuvieran allí en el huerto. Era el placer de Dios que ellos comieran de los frutos que habían en el huerto. Pero dentro de todo ese deleite de Dios, ellos hicieron a un lado la voluntad de Dios. Y eso le llevó a pecar. Y no solamente eso. Eso fue desagradable ante los ojos de Dios. A veces tú y yo decimos, Señor, yo quiero hacer tu voluntad, pero una cosa es querer hacer y la otra es hacer la voluntad. Por eso cuando tú y yo decimos, voy a hacer tu voluntad, lo que estamos diciendo es, me voy a negar a mí mismo, voy a poner a un lado mis planes, voy a colocar a un lado mis comodidades y voy a dejar que sea Dios el que gobierna. Voy a llevar a cabo los planes de Dios. Por eso el problema para muchos de nosotros es cuando comenzamos a hacer las cosas que a Dios no le producen placer, no le producen gozo, no le producen satisfacción. En otra palabra, el problema de muchos de nosotros es cuando hacemos las cosas fuera de la voluntad de Dios. Allí en Números capítulo 14, versículo 8 dice el Señor, si el Señor se agrada de nosotros, nos llevará a esa tierra y nos dará una tierra, la tierra que fluye leche y miel. Y aquí el término agradar a Dios es sinónimo de hacer su voluntad. Por eso todo aquel que logra agradar a Dios recibirá, vuelvo y repito, de parte de Dios grandes recompensas. Algunas personas tememos emprender nuevos caminos o aprovechar nuevas oportunidades porque a veces creemos que lo que estamos haciendo no está en la voluntad de Dios. Es por eso que a diario necesitamos hacer la oración que encontramos allí en el Salmo 143, versículo 10. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios, que tu buen espíritu me guíe por buen camino. Así que cada día, tú y yo necesitamos pedirle al Señor que nos enseñe a hacer su voluntad. ¿Para qué? Para ser guiados, para poderle complacer a Él y así que nuestra vida sea guiada en cada aspecto de nuestra vida. El texto que leímos al comienzo en Lucas nos muestra a un hombre que va al Señor Jesús y va en busca de un milagro. Este hombre acude al Señor en busca de descubrir para su vida la voluntad de Dios. Es que en algún momento de nuestra vida, tú y yo nos vamos a ver en la necesidad de movernos hacia Dios, en la necesidad de un milagro. Quizás un milagro en el matrimonio, quizás un milagro en la relación sentimental, quizás un milagro en la vida de nuestros hijos, quizás un milagro en nuestra propia salud o quizás un milagro en nuestras propias finanzas. No sé si tú que me estás escuchando hoy necesitas un milagro de parte de Dios. Quizás tú que me estás escuchando estás anhelando en tu vida que se lleve a cabo la voluntad de Dios. Quizás tú sabes de alguien, ¿cierto? Pero quizás hay alguien que días atrás fue donde el médico y el médico leyó unos exámenes que trastornaron por completo la vida de esa persona y la familia de esa persona. Quizás hay alguien que nos está escuchando que necesita un milagro financiero y a veces cuando tú y yo necesitamos algo de parte de Dios, nos preguntamos ¿cuál es la voluntad de Dios en medio de lo que estoy enfrentando? Por eso quiero preguntarte, ¿cuándo fue la última vez que le dijiste a Dios, Dios, ¿qué quieres hacer en mi matrimonio? ¿Qué quieres hacer en mi hogar? ¿Qué quieres hacer con mis hijos? ¿Qué quieres Dios hacer en mi salud? ¿Qué quieres Dios hacer en mi relación con mi prójimo? ¿Qué quieres hacer Dios en mi economía? Mira lo que dice Juan, primera de Juan, capítulo 5, versículo 14. Esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios, que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye.
Cuando volvemos al relato de Lucas, él nos muestra a un hombre que a pesar de su condición se acercó confiadamente al Señor en busca de un milagro. Este hombre tenía una enfermedad y era la lepra. Y Marco nos dice que la enfermedad de este hombre era una enfermedad muy avanzada. La enfermedad de la lepra en la antigüedad era una enfermedad muy contagiosa. Y como era muy contagiosa, las personas en ese entonces, no importando si eran ricas o pobres, deberían vivir fuera de las ciudades, lo que significa que por causa de la enfermedad de las personas contagiadas, ellas deberían dejar a su familia, deberían dejar a sus amigos, todo para estar aislados. Ahora, cuando un leproso caminaba por las calles, él debería cumplir una responsabilidad social y era hacer saber su impureza. Por eso leemos que el leproso gritaba: impuro, impuro, mientras que caminaba. Él informaba a las personas de esa manera para que ellos se quitaran de su camino y no fueran infectados. ¿Sabes? Hemos venido caminando, atravesando desde el año 2020 una pandemia. Y durante este tiempo de pandemia, algunos hemos sido contagiados por la enfermedad del COVID. Y aún algunos hemos sido contagiados, pero no supimos cómo nos contagiamos. Esto nos hace ver que aun cuando alguien muy cercano a usted y a mí sabía que nos habíamos contagiados, quería estar a distancia de nosotros. ¿Sabe? El leproso debería anunciar a todo su dolor. Pero mira que cuando este leproso vio al Señor Jesucristo, le dijo: Jesús, yo tengo la primera dosis de Pfizer, ¿me puedo acercar? No, él no dijo eso. El texto nos dice que cuando este hombre vio al Señor Jesucristo, se acercó y le suplicó que le sanara. Mira, este hombre se acercó a Jesús y buscó en él la voluntad de Dios para con la vida de él. Este hombre, en busca de la voluntad de Dios, en busca de ese milagro para su vida, rompió con las normas sociales, rompió con las normas religiosas de la época. Y la acción de este hombre me muestra que lograr en una manera desesperada algo hace que aún nuestra fe se mueva. El texto nos dice que este hombre se inclinó rostro en tierra e hizo al Señor una gran petición y le dijo: Señor, si quieres, puedes sanarme. Escucha bien la petición que le hizo el Señor. Señor, si quieres, puedes limpiarme. ¿Sabe? La palabra si quieres tiene que ver con si es de tu agrado, si es de tu complacencia, si es de tu placer, si es de tu gozo, si es de tu satisfacción, si es tu deseo, si es tu voluntad, ¿puede limpiarme? Ante esta petición vemos que el Señor hizo lo impensable. ¿Qué hizo? Tocó a este impuro leproso y le dijo: si quiero. Cuando el Señor le dice si quiero, Él está diciendo: es mi placer, es mi agrado, es mi deseo. Y le dijo: queda sano, y quedó sano al instante de esta lepra. Y dice el texto que la lepra desapareció. La lepra, que era muy avanzada en este hombre, desapareció cuando este hombre confiadamente se acercó al Señor a pedir su voluntad. Dice el relato que después de que este hombre es sanado, el Señor le da unas instrucciones. Lucas 5:14 nos dice: no se lo digas a nadie, le ordenó Jesús, solo ve, preséntate al sacerdote y lleva por tu purificación lo que ordenó Moisés para que les sirva de testimonio. ¿Tú te imaginas si hoy tú y yo recibiésemos ese milagro, se llevara a cabo en nosotros la voluntad de Dios? Yo creo que tú y yo usaríamos este medio u otros medios para hacer conocer lo que el Señor ha hecho en nuestra vida, de cómo ha obrado su voluntad en nosotros. Y la orden del Señor a este hombre fue: no se lo digas a nadie. ¿Por qué el Señor le dijo: no lo digas a nadie? Porque en aquella ocasión
este hombre debería tener un certificado médico que dijera que él era sano. Por eso él tenía que ir primero a presentarte ante el sacerdote para que el sacerdote revisara y verificara que realmente este hombre sea sano y así colocar o dar un certificado, por así decirlo, de que este hombre era sano. La pregunta es en esta mañana, ¿cómo descubrir la voluntad de Dios para nuestra vida? Quiero que hablemos hoy de unos aspectos, y el primero de él es que tú y yo descubrimos la voluntad de Dios cuando pedimos con humildad. Mira lo que dice Lucas 5:12. Al ver a Jesús cayó rostro en tierra y le suplicó. Saben, nosotros hay una tendencia, y es hacer lo que nos parece y hacer lo que nos provoca. Cuando hablo de humildad, hablo de una dependencia total de Dios. Cuando nos movemos en nuestra voluntad, estamos demostrando nuestro orgullo, nuestra independencia de Dios. ¿Sabes? La Biblia habla de un hombre llamado Naamán, otro leproso. Este hombre pensó que podía ser sano por su posición. Yo sé que tú conoces la historia, pero este hombre, Naamán, fue sano cuando él escogió llevar a cabo la voluntad de Dios. El leproso del cual nos habla Lucas se dirigió al Señor y le dijo, Señor. Y esta palabra me habla de reverencia. Mira lo que dice Hebreos 5:7. Mientras estuvo aquí en la tierra hablando de Jesús, Jesús ofreció oraciones y súplicas con clamor y lágrimas a aquel que podía rescatarlo de la muerte, y Dios oyó sus oraciones por la gran reverencia que Jesús le tenía. Sabes, descubrimos la voluntad de Dios cuando de una manera reverente y humilde buscamos al Señor. La palabra reverencia tiene que ver con una actitud de profundo respeto y amor. Y esa actitud reverente en este hombre leproso le llevó a inclinar su rostro en tierra al Señor. Una conducta reverente a Dios incluye honrarlo, expresarle gratitud y obedecer sus mandamientos. Y dirigimos, escúchame bien, dirigimos, mis amados, a Jesús. Debemos dirigirnos con la actitud reverente de humildad y ante todo reconocer quién es Él para nosotros y que somos tú y yo para Él. Por eso cuando pedimos a Dios su voluntad, cuando pedimos a Dios un milagro en nuestra vida, en cualquier área de nuestra vida, debemos primero entender con quién estamos hablando, a quién nos estamos dirigiendo. El Señor mismo, con una actitud reverente y de humildad, allí en el Getsemaní dijo a Dios, Padre, si quieres, no me hagas beber este trago amargo, pero no se cumpla mi voluntad, sino la tuya. Ahora, si el Señor pidió a Dios, al Padre, con una actitud reverente y humildad, ¿por qué nosotros no lo hacemos? Quiero preguntarte cuándo fue la última vez que mostraste a Dios reverencia en su presencia. O quizás te acercaste con tu orgullo y con tu altivez diciéndole, Dios, yo soy tu baby favorito, por favor respóndeme o haz esto conmigo. Quizás has ido delante de Dios, pero no has ido con la actitud correcta. Has ido quizás con la actitud de Naamán diciendo, sí, es que yo voy a la iglesia, yo sí me la paso orando, es que yo soy líder, yo soy el que más diezmo en la iglesia. Este hombre, el leproso, puso su rostro en tierra y dijo, si tú quieres. Sabes, la fe egocéntrica de muchos nos lleva a creer que Dios nos sirve a nosotros y que es deber de Él cumplir nuestras peticiones. ¿Qué tan equivocados estamos? Efesios 5:17 nos dice, por tanto no sean insensatos, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. Y la palabra insensato tiene que ver sin madurez, reflexión o cordura. Y un sinónimo de insensato es ligereza. Y quizás tú y yo hemos sido muy insensatos cuando decimos es mi proyecto, son mis planes, y nos adelantamos muchas veces a los planes de Dios. Somos insensatos cuando le decimos a Dios, Dios, ¿quieres que lleve a cabo este negocio o no?
Dios, ¿quieres que lleve a cabo esta inversión? Pero lo hacemos muchas veces con arrogancia. ¿Cuándo fue la última vez que buscaste en oración a Dios para hacer su voluntad? Muchos, por nuestra insensatez, no buscamos a Dios y después le culpamos a Él por lo que nos pasa. Muchos decimos: Dios, toma el control de esta situación, pero somos nosotros los que queremos tener el control. No podemos aceptar la voluntad de Dios hasta que no muera en nosotros nuestra propia voluntad. Lo segundo que podemos ver para descubrir la voluntad de Dios es esperar la respuesta de Dios. El Salmos 27, versículo 14 dice: espera al Señor, esfuérzate y aliéntese tu corazón, sí, espera al Señor. Quiero que tengamos en cuenta esto. Toda respuesta de Dios es no, sí, espera. Y esto quiere decir que Dios siempre responde, pero responde conforme a su voluntad, y para cada oración siempre hay una respuesta. Para toda oración hay un sí, un no o una espera. ¿A cuánto nos gusta los no de Dios? Absolutamente a nadie. ¿A cuánto nos espera a cuánto nos gusta los espera de Dios? Tampoco a nadie. ¿Y a cuánto nos gusta los sí de Dios? Yo creo que a todos. Y el problema de muchos al no pedir con humildad es porque pensamos que Dios nos debe a nosotros y se nos olvida de que Dios puede decir no y lo hace porque Él es Dios. Cuando Dios dice no, debemos aceptarlo porque es su voluntad. Y muchas veces, aunque Dios nos dice que no, tú y yo empujamos la puerta. Tú y yo empujamos la puerta. Ahora, si la respuesta a una necesidad es no, ¿sabes qué quiere Dios? Él quiere darnos un mensaje. Y mira lo que está escrito en Lucas 22:43. Entonces se le apareció un ángel del cielo para fortalecerlo. Si Dios dice no, Él mismo nos dará la fuerza para soportar. Esta fue la respuesta que el Señor le dijo a Pablo. Pablo le decía: Señor, mira, tengo esta situación. Y el Señor le dijo a Pablo: Pablo, bástate mi gracia. Dios puede decir sí, y lo hace porque Él es bueno. Y como Él es bueno, Él quiere bendecir a nosotros, sus hijos. Mateo 7:11 dice: pues si ustedes, aun siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, cuánto más su Padre que está en el cielo dará cosas buenas a los que le pidan. Dios como Padre es más confiable que cualquier padre aquí en la tierra. En Juan capítulo 16, versículo 24 dice: hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea completo. Sabes, en la mano de Dios hay una cantidad de milagros. En la mano de Dios está el hacer o llevar a cabo su voluntad, si solamente pedimos. Pero nosotros no pedimos, nosotros no buscamos la voluntad, quizás porque la voluntad de Dios va en contra de lo que queremos. El Señor dice: pidan y se les dará, para que vuestro gozo sea completo. Dios también puede decir: espera. Y esperar en Dios es bueno. ¿Y por qué es bueno? Porque esperar en Dios ayuda a nuestro corazón. ¿A qué? A que nuestro corazón crezca en fe. Necesitamos esperar en Él para que nuestro corazón se haga más fuerte. Así que vamos al tercer punto. ¿Cómo descubro la voluntad de Dios? Y la descubro cuando soy persistente. Mateo 7, versículo 7 dice: sigue pidiendo y recibiráis lo que pides. Sigue buscando y encontrarás. Sigue llamando y la puerta se te abrirá. Persistir es mantenerse firme y constante en una manera de ser o de obrar. Algunos nos cansamos de esperar en la voluntad de Dios porque no queremos persistir. Quiero preguntarte: ¿te gusta cuando tú llamas a pedir una cita y te ponen la musiquita de espera? A nadie nos gusta. A nadie nos gusta, porque es que no nos gusta esperar. Nos impacienta esperar. Amado,
conocemos la voluntad de Dios cuando tú y yo saturamos a Dios con nuestras peticiones. Recuerda la viuda. La viuda iba diariamente a donde el juez injusto. Y ella decía, iba allí a donde el juez, y el juez un día dijo, sin embargo, esta viuda me molesta, haré justicia. Quiero invitarte a que si quieres descubrir la voluntad de Dios, permanece a diario tocando las puertas del cielo. Y dile al Señor, Señor, esto es lo que quiero. Señor, esto es lo que necesito. Pero quiero que esto esté en tu voluntad. Y como está en tu voluntad, Dios, yo sé que este es tu deseo. Yo sé que es el anhelo tuyo. Proverbios capítulo 8, verso 17 te dice, amo a todos los que me aman. Los que me buscan me encontrarán. Amado, si cada día tú y yo tocamos las puertas del cielo, el Señor promete que lo encontraremos y Él nos va a responder. Lo cuarto que yo puedo ver en cómo descubro la voluntad de Dios es cuando paso tiempo con Él. Juan 8:31 al 32 dice, entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en Él, si ustedes permanecen en mi palabra, verdaderamente son mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Pasar tiempo con Dios es buscar conocerle a Él. Y si le conocemos, conocemos lo que hay en su corazón. Quiero preguntarte, ¿qué tiempo pasas con el Señor? Él nos dice, permanece en mi palabra, así conocerán mi verdad. Juan 15:7 dice, si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y les será hecho. Sabes, solamente cuando vivimos conforme a las enseñanzas de Dios es porque le conocemos. Y como le conocemos podemos pedir lo que queramos. Pedimos porque le conocemos. Y como le conocemos, sabemos qué es lo que Él nos quiere dar. Lo quinto que yo puedo ver que para descubrir la voluntad de Dios es cuando pido a otros que oren conmigo. Este es el poder del acuerdo. Mateo 18, versículo 19 al 20 dice, les digo que si dos de ustedes en la tierra se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan, les será concedida por mi Padre que está en el cielo. Porque donde dos o tres se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. ¿A quiénes has invitado para que te apoyen en tus oraciones? ¿Sabes? Por lo general tú y yo empezamos proyectos y lo último que hacemos es buscar personas que nos ayuden a orar por los proyectos cuando debería ser el contrario. Así que esa es la manera, esa es la forma de poder tú y yo conocer la voluntad de Dios. Recuerda, conocemos la voluntad de Dios pidiendo a Dios con humildad. Conocemos la voluntad de Dios cuando esperamos su respuesta. Conocemos la voluntad de Dios cuando somos persistentes. Conocemos la voluntad de Dios cuando pasamos tiempo con Él. Conocemos la voluntad de Dios cuando pedimos a otros que oren con nosotros. ¿Qué te parece si hoy oramos? Le decimos al Señor que nos ayude a entender, nos ayude, nos inquiete a buscar su voluntad. Allí donde tú estás, quiero que le digas conmigo al Señor, Señor, gracias te damos hoy por tu palabra, porque ella me muestra que en ti hay un gran deseo, y ese deseo es bendecir mi vida. Señor, hoy quiero pedirte que en medio de lo que yo estoy viviendo, lo que vivo gire en torno a tu favor, en torno a tu voluntad. Por eso te pido, venga a mí tu reino. Venga a mi relación de pareja tu reino. Venga a la vida de mis hijos tu reino. Venga a mi propia salud tu reino. Venga a mi economía tu reino. Mi amado, quizás hoy tú estás luchando con algo que sabes que ha sido difícil para ti superar y es tu orgullo. Es tu falta de sumisión a Dios, a la voluntad de Dios.
Es tanta la lucha que peleas con Dios y te enojas con Dios y has culpado a Dios porque crees que Él es tu sirviente y no lo ves como tu Señor. Allí dile al Señor: Señor, hoy quiero invitarte a que vengas a mi vida. Hoy me acerco a ti como se acercó ese leproso. Yo no sé si te puedes colocar en pie donde tú estás. Dile: Señor, hoy me pongo en pie porque me quiero acercar a ti, Señor amado. Hoy quiero decirte: Señor, tú eres el único que puedes hacer lo que en mi vida se necesita hacer, Dios. Solo tú puedes traerme esperanza en medio de esa desesperanza que hoy estoy viviendo. Hoy dile al Señor: Señor, ya voy a dejar de luchar en mi voluntad, porque quiero, Señor, que seas tú quien tiene el control de mi hogar, de mi salud, de mis finanzas. Dígale: Señor, yo estoy cansado de estar luchando. Dígale: Señor, yo hoy vengo a ti, Señor, porque tú eres el único que puede, Señor, ayudarme a salir de esta situación. Hoy quiero decirte, Señor, que tú conoces mi sufrimiento, Señor. Tú más que nadie conoces lo que me está pasando, Señor amado. Por eso te pido que tu mano poderosa se extienda sobre mi necesidad, sobre lo que yo hoy necesito, Señor. Porque quiero que tu mano me sustente, porque quiero que tu mano me sostenga, porque quiero que tu mano me ayude a no desmayar, Señor. Dígale: Señor, yo te pido, dame la sabiduría, Señor, y coloca cada día en mi corazón el querer como el hacer de tu buena voluntad. Dame la fuerza y la paciencia que necesito, Señor, para esperar y ser paciente, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Y hoy te ruego, Señor, perdóname, Señor Dios, por todos mis pecados. Hoy abro la puerta de mi corazón a ti. Te recibo como mi Señor, te recibo como mi Salvador personal y te pido: ayúdame a ser la persona que tú quieres que yo sea. Te lo pido en el nombre de Jesús. Padre, gracias por la persona que ha hecho esta oración. Y yo te pido, Señor, que tú le bendigas y le ayudes a cada uno conforme a sus muchas necesidades. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén, amén y amén. Bueno, quiero agradecerte por haber puesto en tu corazón unirte a través de este medio. Quiero decirte que tenemos una línea WhatsApp. Si tú quieres comunicarte con nosotros para que te apoyemos en oración, la línea es 320-857-2970. Allí tú puedes escribir, conectarte y estaremos orando por ti. Nos gustaría saber desde dónde nos estás escuchando. Bueno, así que Dios te bendiga. Un abrazo fuerte y adelante en el nombre de nuestro Señor Jesucristo.